Hoy quiero hablar sobre una pensión especial de vejez. Esta pensión se caracteriza por ser anticipada y se encuentra reglamentada dentro de la Ley 100 de 1993, que fue reformada por la Ley 797 del 2003. En la Ley 100 se remite al artículo 33 y asimismo al parágrafo cuarto. En lo que corresponde a la parte constitucional, nos vamos a remitir a los artículos 13, 48 y 53. En la ley manifiesta que esta pensión anticipada de vejez, la persona que vaya a solicitarla no puede confundirla con una pensión común, como tampoco podemos hacer referencia a una pensión de invalidez. Aunque se tocan estos dos conceptos, esta pensión es totalmente independiente, aunque hace referencia a ellas, no tiene nada que ver ni con la vejez establecida con la ley 100 para adquirirla, ni con la invalidez. ¿Cuáles son las condiciones y los requisitos que necesita el ciudadano para que le otorguen esta pensión? Primero, que demuestre que presenta una deficiencia física, psíquica o sensorial, y la norma dice que debe ser del 50% más. Un segundo requisito es que cumpla una edad de 55 años, ¿sí? Y el tercero, que la persona haya cotizado 1000 semanas al sistema. Pasaré a continuación a mirar las características de manera detallada. Se definen de la siguiente manera. Primero, tiene un fundamento en una invalidez, pero no es una pensión de invalidez, y se determina como una pensión de vejez, pero de manera anticipada. Dos, se pide como requisito mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo, y no se condiciona a que se determine la cotización frente a una estructuración, porque no estamos frente a la pensión de invalidez. 3. Debe cumplir mínimo 55 años y el género no lo define, entonces se aplica tanto al hombre como a la mujer. Y la pensión tiene una característica jurisprudencial donde dice que debe ser otorgada con un mínimo legal. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que en esta charla quiero plantear? Son dos. Esta pensión especial, por estar en la ley 100, en el artículo 33, inicialmente se manifestaba que solo se aplicaba al Colpensiones, o sea, quien administra este sistema especial, o sea, Colpensiones. Y la pregunta ¿es extensiva al régimen de ahorro individual? Y el segundo problema, que es muy interesante analizarlo, es si la deficiencia que se le asigna para requisito es un porcentaje, como dice la ley, del 50% o más por la deficiencia, o por el contrario, se va a entrar a demostrar que es inferior. En este caso, se entraría a mirar si es del 25 o más. A continuación, vamos a manifestarnos desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia sobre el primer problema, que sería si es extensiva a los dos regímenes. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala Laboral, mediante la sentencia 4108 del 2020,
manifestó que sí es extensiva al régimen de ahorro individual con solidaridad. Lo anterior lo manifiesta por el principio de la igualdad y no discriminación, y asimismo en este momento se debe manifestar que la duda que existía en que esta era extensiva al rey quedó superada por la Corte Suprema de Justicia. Invito, para mayor profundidad, a hacer lectura de esta sentencia, donde hace todos sus fundamentos jurisprudenciales, su nicho citacional y su doctrina probable, hoy pues aplicable por extensión al RAIS. A continuación, entraremos a desarrollar el segundo problema jurídico. Lo primero que debemos entrar a analizar es cómo se califica la invalidez en Colombia. Las juntas que corresponda la calificación están determinadas por un grupo interdisciplinario. Este grupo interdisciplinario tiene unos criterios definidos para la calificación. La deficiencia. Dese cuenta que estos conceptos son rangos máximos. Luego, el rango máximo para la deficiencia sería el 50%. Asimismo, se califican otros criterios como discapacidad, minusvalidad. Entonces, la discapacidad, el rango máximo es del 20% y la minusvalía es el 30% para una invalidez máxima del 100%. Si uno observa el artículo 8 sobre la distribución de los porcentajes, maneja estos criterios como rangos máximos. Y en este momento voy a hacer referencia al caso que trae la Corte Constitucional en la sentencia T007 de 2009. En este caso, el ciudadano demostró ante la Corte que había cumplido 55 años, que había cotizado 1000 semanas y el problema que se presenta es que Colpensiones en ese entonces manifiesta que la niega porque presenta una deficiencia del 27.86 y no alcanza el rango de más del 50%. Hay que aclarar que la Corte en este momento del año 2009 tomó como referencia el decreto 917 de 1999. Hoy estamos aplicando el decreto 1507 del 2014, donde cambia los conceptos por rol laboral y ocupacional. Pasemos a analizar el caso de una manera más detallada. Traigamos nuevamente como referencia la sentencia fundadora, en este caso, de la T007. Y hagamos un estudio comparado y un análisis detallado. En este caso, estamos que el solicitante demostró por medio de la calificación en firme una deficiencia del 27.86, siendo su rango máximo el 50%. Segundo, una discapacidad de 5.20 y una minusvalía de 11.56, para un total de su calificación del 44.62. Colpensiones en esa instancia, por medio de un concepto, pero los conceptos no obligan,
entró a definir que el ciudadano peticionario de su derecho no le nació, por la razón de que no demostró en una calificación definitiva el 50% o más. Situación que entró a analizar de fondo la Corte Constitucional y manifestó, comillas, en consecuencia, si en el contexto de la calificación de la invalidez a la deficiencia de una persona se le asigna un 25% más, esto quiere decir que sí reúne los requisitos y las condiciones establecidas en la Ley 100 de 1993 que remite al parágrafo cuarto. Entonces nos llevamos simplemente a determinar qué es lo que se debe tener en cuenta para determinar si uno tiene derecho a la pensión anticipada. ¿Es el concepto definitivo de la calificación o por el contrario es el concepto de la deficiencia? Para eso, remembremos y hagamos simplemente un recordatorio. La ley en su artículo manifiesta que, comillas, deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% o más. Si ustedes observan a simplemente vista, vamos simplemente a observar que la deficiencia como rango máximo tiene el 50%. Luego, la ley habla del 50 o más. Entonces encontramos la primera error interpretativo. ¿Cómo el legislador positivo puede hablar de la deficiencia y puede hablar del 50% o más cuando el rango máximo es 50? Entonces no hay lógica. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? La Corte llega frente a este caso, lo retoma en otra sentencia que pasaremos a analizar más adelante, y dice, como se ve, ninguna de los porcentajes de la deficiencia parece ajustarse al sentido inmediato del artículo 33 del parágrafo cuarto de la Ley 100 del 93, padecer una deficiencia igual o superior al 50%, como les había manifestado. A continuación, adiciona, ahora bien, para la calificación de la invalidez, de acuerdo con el cual la deficiencia física, psíquica o sensorial de una persona puede recibir un porcentaje máximo del 50. De tal suerte, es imposible jurídicamente que la deficiencia de una persona sea calificada con un porcentaje superior al 50%, que consagra la pensión anticipada de vejez. Nunca podría tener aplicación o producir efectos. Esto nos lleva a concluir, teniendo en cuenta todos los fundamentos de las altas cortes, en este caso Corte Constitucional, y que retoma la Corte Suprema de Justicia, que el legislador no puede decir 50 o más cuando el rango es máximo este. Entonces, la Corte dice que para que adquiera el requisito, el solicitante debe demostrar, ¿sí?, el 50 o más de este porcentaje, o sea, el 25%. Quiere decir la mitad, el 50% o más de este literal, que es de la deficiencia, porque el legislador hace referencia es a la deficiencia y no al factor total. Esto nos llevaría, ¿sí?, a analizar que el colega, el estudiante de derecho o el ciudadano debe simplemente enfocar su análisis al caso no en este porcentaje,
sino en este concepto, porque la ley hace referencia a este concepto, y este concepto debe tener como cumplimiento el 50% más, o sea, en este caso, el 25 o más. Y esto nos lleva simplemente a analizar cuáles son las sentencias que a continuación se las quiero pues dar a conocer para que ustedes hagan una lectura y apliquen a su situación fáctica de cada caso las sentencias y asimismo pueda solicitar este derecho de la pensión anticipada. Estas son las sentencias que les invito consulten. Encontramos a la Corte Constitucional con una sentencia fundadora, que sería esta, que es la que hice referencia en el caso anterior. Asimismo, ha reiterado en estas sentencias y se ha referido frente a este tema. En lo que corresponde a esta sentencia de exequibilidad que manifiesta aquí con la sentencia C, pues la Corte la trae solamente para entrar a demostrar el concepto simplemente de ser extensiva al régimen de ahorro individual. Nuestra Corte Suprema pues también toma estas sentencias, una para hacer manifestación clara y expresa frente a la parte extensiva del sistema RAIS y la otra retoma la doctrina constitucional en lo que corresponde a que se debe tener en cuenta es la discapacidad, ¿sí? Y no el concepto de la calificación total. Y la discapacidad, la referencia, como les había reiterado, en un 25%. Los decretos, pues es muy importante que tengan en cuenta que al momento de la Corte Constitucional referirse se aplicó a este, pero hoy debemos tener en cuenta este decreto. Con estos conceptos, pues he terminado el tema y podríamos concluir, pues, conceptos muy claros. El primero, miren el concepto de deficiencia, analícelo y aplíquelo a cada caso. Espero pues haber aportado un tema muy interesante y novedoso para nuestros estudiantes de Derecho y nuestros colegas, y que le den pues la interpretación jurídica adecuada a cada uno de sus casos. Les habló Jaime Rodríguez Garreta. Espero que estén muy bien de salud y desearles los mejores éxitos. Asimismo, como siempre, se lean un libro en estos momentos de tanta necesidad que tenemos en este proceso académico. Muchas gracias, que tengan ustedes un buen día.